Bueno, está para hablar de Wayward Pines, pero yo le voy a preguntar también por su última novela, Dale Mate. Vale. Bueno, perdonad, pero estaba un poco despistado. Es que estoy trabajando también en la Semana Negra, ya sé que no se excusa, pero me tienen un poco loco. Entonces, bien, vamos a hablar de Wayward Pines fundamentalmente, pero bueno, yo le voy a colar alguna pregunta de Materia Oscura. No sé si estuvisteis todos en la presentación de Materia Oscura. ¿Quién no estuvo en la presentación de Materia Oscura? Nadie estuvo en la presentación de Materia Oscura. Vamos a hablar de Wayward Pines y de Materia Oscura también, que a mí me ha gustado mucho y pienso aprovechar. Bueno, el caso, como decías, que tanto Wayward Pines como Materia Oscura son de los libros más interesantes que he leído en los últimos años dentro del género. Digo del género en un sentido, insisto, muy laxo, porque básicamente Blake Crouch podemos definirle como un autor de thriller, pero juega con numerosos elementos de todo tipo de disciplinas o temáticas dentro de la literatura que a nosotros nos gusta. Es decir, una novela como una serie como Wayward Pines o una novela como Dark Matters comienzan como historias de misterio, casi thrillers policiales, pues todos sabéis, con un agente del FBI que de repente despierta en un sitio extraño, en una ciudad que no conoce, ha perdido su identidad, no sabe qué estaba haciendo allí, etcétera, o en Materia Oscura, donde ocurre también algo muy parecido. Podrían ser historias de misterio policial, historias de suspense, que lo son, pero en un momento determinado derivan también hacia elementos de ciencia ficción, hacia elementos de horror incluso. Las situaciones que se nos describen, las atmósferas son de auténtico miedo. Entonces, a mí me gustaría empezar precisamente preguntándole a Blake cómo se considera a sí mismo dentro de esta manera de ver el thriller, que mezcla tantos elementos que en otros tiempos no se solían solapar o no se solían mezclar tanto, y pasa en un momento determinado del thriller criminal o de la intriga criminal a la ciencia ficción, al horror, etc. Hola. I started off early in my reading life encountering a writer called Thomas Harris, who wrote Red Dragon and The Silence of the Lambs, and was very much I cut my teeth as a reader on his books, and I loved the way he went really deep into character, but I loved the pacing of his novels as well, and he brought in this horrific element that you didn't always see in thrillers. One of the saddest things to me is just reading a thriller that is just a thriller. It's just a story of someone who is involved in some crime or some level of fighting for their lives, but there's nothing deeper to it. And in many of the books I read growing up, I wanted there to be something more. I wanted there to be a bigger, more, if it's not supernatural, then it's based in science, or it's just something we don't see quite coming, something to explain why these characters are finding themselves in a book like this. Michael Crichton was another huge inspiration to me. I think they're showing one of his movies tonight. Because someone who could bring something else into the thriller other than just the plot itself, I was always attracted to those books. So those are the books that I wanted to write. Muy bien, muy buenas tardes. Pues desde el principio de mi vida lectora me fascinó la figura de Thomas Harris, el autor de novelas como Dragón Rojo, como El silencio de los corderos. Diría casi que eché los dientes, perdí los dientes de leche como lector leyendo la obra de Harris. Y realmente sus novelas me encantaban porque tenían elementos de terror, por ejemplo, que no eran únicamente elementos del thriller tradicional. No hay nada que me parezca más triste como lector que encontrarme con un thriller que no es más que un thriller. La estructura clásica de alguien que se ve envuelto en una situación peligrosa o que participa en un delito o que tiene que luchar por su vida y no hay nada más en la historia, me deja un poco frío. Me gusta que haya algún elemento más, me gusta que los libros tengan algo más, y muchos de los que leí de adolescente, muchos de los que leí mientras iba creciendo,
pues no tenían ese elemento, les faltaba algún punto científico, les faltaba algún punto de tener algo añadido, les faltaba algo un poco diferente. Y solo en la obra de autores como Harris o como Michael Crichton, por ejemplo, del que por cierto van a echar una peli esta noche en el cine en la calle, pues tenían algo más, aportaban al thriller elementos procedentes de otros géneros, y me di cuenta de que ese era el tipo de libro que me gustaba leer y era el tipo de libro que querría escribir. En Wayward Pines, que es de lo que vamos a hablar, y también en tu última novela, el punto de partida es hasta cierto punto la paranoia y la pérdida de identidad. Son como los dos grandes temas en torno a los que se articula la trama en su origen, y habiendo tenido solo la oportunidad de leer estas obras traducidas al castellano, me gustaría saber si de alguna manera crees que ese es el gran miedo, ese es el gran motor del miedo en tu universo literario, la pérdida, el miedo a perder la identidad y el hecho de estar siendo de alguna manera manipulado sin que tú lo sepas, y de repente descubrir los hilos que tiran de ti como un autómata y empezar a ver qué hay detrás. Definitely. I think that my books over the last several years, which would include the Wayward Pines trilogy and Dark Matter and my new book, are very much, they're paranoid thrillers. It's about characters who... Paranoia, there we go. It has to do, you have a character who is faced with their sense of reality being shaken and the world in which they find themselves being not what they've been led to believe it is their entire life. I think, and I mentioned this in my presentation yesterday, but I do think it comes from this sense of the world that we live in, and from just being, at this point in my life where I've lived long enough to look back at my choices and think about the good ones and the bad ones. And I mean, isn't there a sense of this, that we're living in very surreal times? And I think that's infiltrated itself into my fiction. Definitely the last 3 books, for sure. There were glimmers of it before, but I think these days I'm so focused on what's going on with the lights. A ver, por favor, bajad la luz del público y dejad alta la del escenario, ¿de acuerdo? Bueno, da igual. Sigamos. Surreal. I just am drawn to these characters who are trying to understand who they are and the world that they live in. I think that's something that we all wonder. We all question who we are, and we question the surroundings we find ourselves in. But in fiction, what we do is we take those questions and we extrapolate them out and we blow them out into these crazy scenarios, which is an exaggeration of the life that we find ourselves in. I mean, that's what fiction does. It takes an idea and it explodes it to its craziest possible iteration, and that's what I've been doing. Sí, de hecho, perdón. Porque tanto en Wayward Pines como en Materia Oscura es verdad que hay un elemento de paranoia como base de la historia. Me interesa ver cuáles son las relaciones de los personajes entre sí y personajes que no saben lo que está ocurriendo en su vida, que no entienden exactamente qué es lo que les está sucediendo. Ya lo dije ayer en la presentación, que vivimos un mundo realmente muy extraño, un mundo en el que no sabemos exactamente qué es lo que ocurre, un mundo donde hay distintas opciones y donde no tenemos muy claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Un mundo que tiene un punto de surrealismo y que nos lleva a la ficción. En mis últimos 3 libros, de hecho, ese es uno de los elementos que unen la historia, ese punto surrealista, esos personajes que no saben exactamente lo que les está ocurriendo, que no entienden realmente qué es lo que les sucede y que no acaban de comprender el mundo en el que viven. Se preguntan qué es lo que sucede con su entorno. Y creo que esa es precisamente una de las funciones que tiene que desarrollar la ficción. Hacer que nosotros, incluso como lectores, nos
planteemos distintas hipótesis, distintas perspectivas que pueden ser realmente muy locas y mucho más exigentes que la vida en la que nos encontramos. Creo que la ficción lo que tiene que hacer es precisamente analizar la locura de la vida en que nos encontramos y ver cómo podemos responder ante ella. Sí, bueno, de hecho, en tus libros, estar paranoico es la única manera de sobrevivir, porque realmente te persiguen. Yeah, there's a Joseph Heller quote that's at the beginning of Wayward Pines, which I borrowed from Catch-22. It says, just because you're paranoid doesn't mean they're not out to get you. Es que de hecho se abre Wayward Pines con una cita de Joseph Heller que tomé prestada de Catch-22, de su novela, que dice básicamente algo como que estés paranoico no quiere decir que no te persigan. De hecho, en alguna medida, en Wayward Pines me hizo pensar en gran parte precisamente de la literatura y del cine de esa época, de la época en que Joseph Heller escribió Catch-22 y en la que se publicaron también obras como Rosemary's Baby. Había como, no sé, en esa época en la literatura y el cine de género había una fiebre de paranoia y de conspiración que luego un poco desapareció en los 80, pero ha vuelto en el siglo XXI. ¿Cree él que hay un resurgir de esos miedos en el momento actual debido quizá también a las redes sociales, a la falta de control sobre la vigilancia, sobre este sistema de Internet que nos controla? Definitely. I was not alive in the 60s, but I mean, the 60s and 70s, we were ramping up in this Cold War between the US and the Soviet Union. And I think in a very similar way to then, we were faced with maybe this is the end. Maybe we've had our best moments as a species and we're about to just blow it all up. And I think living in times like that gives rise to a certain kind of fiction which is reflected in your hero's outlook. And for instance, in Wayward Pines, the character Ethan Burke, he finds himself in this very strange town where literally everything that could possibly go wrong goes wrong. And when I started writing that book, I made a list of all the tropes of the genre of crime fiction and mystery and thrillers that I could think of. And I said, I'm going to try to put as much of this into the first 100 pages as possible, so you don't know what's going on in this book. So you think that, has he been kidnapped? Is this some kind of a ransom? The whole trope of people being fake small town nice, but having some very deep, insidious plot underneath. The idea of just being chased by people you don't know, of telephones ringing, and you have a sense that they're all calling to talk about you. It was just a whole amalgamation of paranoid, schizophrenic ideas that one character can feel, and I think is a little bit, it's emblematic of how I think a lot of us feel in the world today. I mean, everyone always says everyone thinks that the world is going to end in their moment, in their generation, but it was always just as bad before, it'll always just be as bad in the future. But it does feel like we have crossed some sort of horrible threshold into awfulness in the world. And I think fiction can't help but to mirror that. En los 60 yo ni siquiera había nacido, pero sí creo que tanto los 60 como los 70 estuvieron marcados por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y creo que igual que la gente que vivía en aquella época, tenemos la sensación de que se acerca el fin de los tiempos, que vivimos en momentos muy especiales, muy duros, en los que todo puede saltar por los aires. Y creo que vivir un momento así pues tiene un impacto en la ficción que se crea y que se refleja en ese tipo de ficción. Ethan Burke, el protagonista de Wayward Pines, pues se encuentra con que todo le sale mal, con que está en una situación realmente muy difícil, muy extraña. En las primeras 100 páginas de la novela traté de meter todos los tropos, todos los tópicos habituales de los thrillers de terror y con un poco paranoides.
traté de meter todo lo que pude de todas esas ideas en las 100 primeras páginas, como digo, desde el concepto de alguien al que acaban de secuestrar, que no sabe si van a pedir rescate por él, que vive o que se despierta en un pueblo donde en apariencia todo el mundo es súper simpático, muy majo, pero que tiene esa sensación rápidamente de que ocultan algún secreto horrible, que cuando oye un teléfono que suena piensa que todas las llamadas son para hablar acerca de él, etc. Y quise hacer una amalgama, como digo, de todas esas ideas paranoides y esquizofrénicas. Era un poco un símbolo de cómo nos sentimos en los tiempos actuales, cómo nos sentimos en el mundo de hoy en día. Todos tenemos la sensación de que nuestra generación está a punto de vivir, está viviendo peor de lo que se vivía en el pasado, que la situación es peor de lo que ha sido nunca y de que no puede haber un futuro. Y lo pasamos realmente mal en ese sentido. Por eso quería que el mundo de ficción pues, reflejara todas esas ideas y sensaciones de la sociedad. Bueno, no podemos obviamente dejar de hablar de la adaptación televisiva de Wayward Pines. Dado que aquí en España solo hemos podido leer la primera de las 3 novelas, pero sí se ha pasado la serie, me gustaría que nos comentaras cuál ha sido tu relación con la serie, si has colaborado directamente en la adaptación, en el guión, etcétera, y qué opinas del resultado en general de la serie con respecto a tus libros. So the series came together about 6 years ago, in 2012, before the first book was published in America. A writer named Chad Hodge, who I would go on to work with on other things, read the book and really loved it and wanted to spec the script, the pilot script. We were always thinking of, we never really thought of Wayward Pines as a movie. It always felt like a TV show, because the world just felt like it needed all that space to breathe. And so he wrote this amazing pilot script, which we sent to M. Night Shyamalan, who had never done television at the time. And Night really loved the script and said, I want to do this, I want to direct the pilot episode. And so we took out what's called a package, which is the script and Night and some producers, and we sold it ultimately to Fox. And at the time, we were thinking this would be just a limited event television series, like a 10 episode. We wanted it just to be one season because we thought we would get really great actors, like film level actors to participate, because it was a very small commitment. It's not, you don't have to do 22 episodes, no one's locking them in for multiple seasons, it's just this one season. And it was kind of the perfect way to do the first season, because we were able to get Matt Dillon, stars Ethan Burke, and Terrence Howard, and Melissa Leo, and Juliette Lewis, and Carla Gugino, and just a lot of really great actors. I was fairly involved in Hollywood. Generally, the writers kept very distant from the film or TV adaptation, because they think writers are weird and shouldn't be allowed to have film sets and actors or to have ideas. But my experience was the total opposite of that. I had an amazing working relationship with Chad Hodge, who created the show, and went to set and got to see all of these just beautiful recreations of these sets and places that were in my mind. And I was really, really happy with the first season. I thought it came off really well. I liked that we delayed the big reveal until the midpoint. The second season, not so much. I think the world probably could have done without the second season of Wayward Pines. I definitely could have. But I'm really proud of that first season. La posibilidad de hacer la serie surgió en 2012, antes incluso de que se publicara la novela, porque le envié el manuscrito a Chad Hodge, que es un amigo con el que he colaborado en varios proyectos, y él se leyó la novela y me dijo, de aquí puede salir un piloto muy bueno para una serie. Y es que desde el principio teníamos claro que queríamos que fuera una serie, no una película. Escribió el guión del piloto y se lo envió a M. Night Shyamalan, que en aquel momento todavía no había hecho nunca, que hasta entonces, todavía no había hecho nada de televisión. A Shyamalan le gustó y decidimos hacer un paquete conjunto, el guión del piloto,
con Shyamalan como productor y tratar de ver si alguna cadena de televisión le interesaba y se lo podíamos vender. Y efectivamente se lo colocamos a Fox. La idea desde el principio era hacer una serie corta, una serie de 10 capítulos y ya, una sola temporada, cerrarla y punto. Porque sabíamos que eso nos iba a poder permitir contar con actores de primer nivel, actores de los habituales en las pantallas del cine. Para ellos y ellas no supondría un gran compromiso, era simplemente hacer 10 episodios, ni siquiera 22, y una sola temporada, no serían varias. Eso nos permitió tener un reparto realmente extraordinario, contar con gente como Matt Dillon, como Terence Howard, como Carla Gugino, como Juliette Lewis, entre otros. Y estábamos realmente encantados, gente que participaba mucho en la producción, igual que me dejaron participar a mí en todo el proceso. Normalmente en Hollywood no les gusta demasiado que los escritores se involucren en los proyectos. Creen que somos un poco raros, los novelistas en general, y no suelen dejar que nos acerquemos a la tele o al cine. Pero en este caso sí fue bastante positiva mi participación y me permitieron aportar ideas. Fue una experiencia fantástica. Colaboré con Jim Hodge, que fue el creador de la serie, y me gustó muchísimo poder acudir al rodaje y ver cómo recreaban lugares y pasajes salidos de mi imaginación. Realmente me lo pasé de maravilla con la primera temporada. Estoy muy orgulloso y muy satisfecho de lo que pasó con ella, de la acogida que tuvo, y creo que salió bastante bien. En cuanto a la segunda temporada, pues la verdad es que no me gusta tanto, y yo no sé si el resto del mundo estará de acuerdo, pero para mí que se la podían haber ahorrado. Es muy interesante en el mundo actual en el que se mueve la literatura, que cada vez ocurre más este fenómeno de que una productora o un productor se interese en una novela casi antes incluso de que esté publicada, compre la opción para llevarla a la pantalla o a las series de televisión, y a veces también ocurra a la inversa, series de televisión se conviertan a su vez en punto de partida de novelas o de series de novelas. ¿Cómo le afecta a él como escritor de ficción esa relación con el mundo de la televisión y del cine, a la hora sobre todo también del propio lenguaje narrativo en sus novelas? It is true that often these days options and film companies and TV networks will buy something before it's released. They often do that because if you find out about something early, you want to just buy it before a bunch of other studios and producers can have a chance to also be interested and bid on it and pay the author, a lot of money. So they sometimes jump on it soon. It does affect my writing to a point. It's hard not to think about, well, what is this, if this story, as I'm writing it in book form, well, what would this look like rendered on as a movie or as a TV show? And now these days in television, there are so many different formats. The Black Mirror model is like 6 episodes, completely unrelated except by the theme of how technology is terrible for our lives. You have multi-season things going. There are almost unlimited possibilities for how a book could become a TV show or a film. And I think it's important as a writer, if you're interested in having your stuff translated, to be aware of it, but you can't let it really get in your head when you're writing. Because then you get to a place where are you writing a book or are you writing a script? And scripts have very different needs than the novel. I think the novel is absolutely the superior art form. It lets you do so much. The script is interesting, but the script allows you to only show things that happen and show what characters say. You can never be inside someone's head. You can hear them tell you what it's like to be inside their head, but you never dive deep inside a character's psyche in a script the way you do in a novel. That's why I will always consider myself first and foremost a novelist. It gives you an agility as a creator and as an artist to tell stories that you have to really just scrape by to translate into film. But I still love, even saying that, I love the format of scripts because I love the simplicity of it. And in some ways, writing scripts make you
be very ruthless with your storytelling. You have to be very streamlined. Your characters have to say, not just, they can never say what they're thinking, but every line of dialogue they say has to imply what they're thinking and what they're feeling. It is a very spare form of storytelling, which can be a nice break after a long novel. Pues cada vez es más frecuente que se produzca el fenómeno de que se dé una subasta por los derechos de televisión o de cine de una novela. Cuando alguien en una productora se entera de algo que está muy bien, quieren saltar encima de los derechos de esa obra antes incluso de que se enteren otras productoras u otros estudios y entrar en una guerra de pujas que haga que se encarezca el producto. Les interesa saltar sobre esos productos a las primeras de cambio. Y eso afecta un poco al estilo cuando escribes. Es difícil, mientras estoy escribiendo una novela, no pensar, no imaginar cómo podría quedar lo que estoy plasmando en el libro, pues en una serie de televisión o en el cine. Black Mirror nos ha mostrado un modelo fantástico de nuevas series de televisión en el que el tema predominante es un hilo conductor, que es lo mala que es la tecnología, lo terrible que puede llegar a ser a nuestra vida, pero que es un modelo de serie que funciona porque son temporadas cortas con pocos episodios y demás. Creo que hay posibilidades ilimitadas en la adaptación del libro a la tele o al cine, pero si tengo eso presente todo el rato, si estoy pensando constantemente que me van a hacer una adaptación, no estaría tranquilo. Tiene que haber un punto en el que sea consciente de que estoy escribiendo una novela y no un guión, porque son técnicas distintas y son estilos diferentes de narrar. Para mi gusto, la novela es superior al guión, porque permite desarrollar mucho más el mundo, porque te permite toda una serie de herramientas que el guión no consiente. El guión está muy bien, pero el guión no te permite más que elementos visuales. Ves el comportamiento de los personajes y los oyes. No puedes nunca realmente meterte dentro de su cabeza y saber qué es lo que piensan ni cómo actúan. No puedes profundizar siempre de la misma manera que lo puedes hacer con una novela. Así que yo me considero, ante todo, en primer lugar, un novelista. Hay historias que me gusta concebir y que entiendo que pueden tener elementos para que se traduzcan a la tele o al cine. Y por otra parte, y que yo concibo como novela. Y por otra parte, me gusta el formato del guión por su sencillez. Hace que la narración sea implacable. No te puedes permitir nada superfluo. Los personajes no pueden comunicarte lo que sienten ni cómo son, más que a través de su comportamiento y su diálogo. Y está muy bien hacer eso, porque implica que tienes que esforzarte por hacer una narración muy austera, y eso puede ser una pausa muy refrescante después de estar metido en una novela demasiado descriptiva y larga. Bueno, pues me temo que se nos ha agotado el tiempo. Yo por mí estaría encantado y seguramente espero que vosotros también de seguir charlando con este hombre, Blake Crouch, que nos ha descubierto como uno de los grandes del thriller actual en la tradición de autores como Ira Levin o como Michael Crichton. Si os gustan las historias de suspense, que son más que meras historias de suspense, que te llevan de la paranoia particular a descubrirte mundos mucho más complejos y a meterte en intrigas y en universos amenazadores que se parecen, por desgracia, demasiado al mundo en el que vivimos, no dejéis de leer, desde luego, a Blake Crouch, leer a Wayward Pines. Confiamos también en que pronto podamos leer el resto de la serie en castellano, su novela recientemente publicada ante nosotros, Materia Oscura, y que sigan apareciendo, desde luego, todas las que ya ha escrito y las que debe seguir escribiendo para que podamos disfrutar de esa maravillosa experiencia de leer los thrillers de Blake Crouch y, sobre todo, obviamente, os pido que le deis un gran aplauso a este hombre que nos hace la vida más divertida.